Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más tratando de traer una palabra. Amén. Hoy nosotros vamos a hablar al respecto de los primeros pasos para una verdadera conversión, ¿no? Las evidencias. Vamos a dar por lo menos 3 puntos sobre las evidencias de una verdadera conversión. Amén. Y os invitamos a que compartan este pequeño, corto estudio, reflexión, este mensaje para los recién convertidos, los que están conociendo al Señor ahora, amén, que todavía no saben qué hacer. A veces muchos me preguntan, ¿qué tengo que hacer ahora, pastor? Y entonces, estos son pasos fundamentales que uno tiene que seguir porque son las evidencias de la obra del Espíritu Santo, que la obra que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de un convertido, ¿amén? De alguien que realmente ha entregado su vida a Jesús, que hizo una confesión, pero está yendo más allá de una confesión de fe cuando uno declara: yo recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Amén. Así que el primer paso de una verdadera conversión es el arrepentimiento. Amén. El arrepentimiento, después de que uno haya confesado a Jesús, entregado su vida a Jesús, hecho una oración de renuncia, renunciando todas las prácticas pecaminosas que uno haya cometido. Entonces esto va más allá de eso, amén. No es simplemente decir: yo levanto mi mano y recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador y estoy salvo. No, usted tiene que pelear ahora, amén. Y hay unos procesos donde el Espíritu Santo nos va llevando a cada persona a medida que ella va dando pasos en búsqueda de conocimiento, de crecimiento espiritual, amén. Así que el primer paso, como yo dije, el arrepentimiento, amén. El arrepentimiento es la primera evidencia de que el Señor, de que el Espíritu Santo está obrando en la vida de una persona. Sin la obra del Espíritu Santo, es imposible que alguien se arrepienta. Alguien puede tener remordimiento que es parecido al arrepentimiento. El remordimiento es parece que está arrepentido, pero luego vuelve, ¿no?, a la práctica. No es una confesión sincera. Entonces el arrepentimiento, mis hermanos, es la primera obra que el Espíritu Santo provoca en nosotros, amén, trayendo convicción de pecado, amén, trayendo esta convicción de pecado. Y yo voy a dejar por lo menos 3 versículos en cada uno de estos puntos, amén. No lo quiero hacer tan largo, pero cada uno puede coger su propia Biblia y conferirlo en su casa, amén. Entonces el arrepentimiento es la evidencia, amén. Una de las evidencias de que el Espíritu de Dios está obrando en nosotros es que uno está arrepentido, amén. Si conoce a alguien que no está arrepentido, entonces significa que esta persona todavía no recibió el toque del Espíritu Santo. Él está yendo a una iglesia, a una congregación, pero él sigue practicando, viviendo en la práctica de pecado, haciendo lo mismo que hacía antes de conocer al Señor. Entonces significa que esa persona todavía no recibió el toque del Espíritu Santo para que esa persona sea llevada al proceso de la conversión. Amén. En Hechos 3:19, los apóstoles, después de sanar aquel cojo que estaba en la puerta hermosa, entonces se junta la multitud, los religiosos quieren saber el nombre de quién lo hicieron, cómo lo hicieron. Entonces ellos comienzan a predicar el Evangelio y dice, y uno de los versos 19,
ellos dicen a la multitud, a la gente, arrepentidos, ¿no? Voy a leer aquí solamente uno, dice, un versículo dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Amén. Entonces, el arrepentimiento. La primera condición para ser salvo es el arrepentimiento. Amén. Arrepentimiento. También en Mateo 4:17 Jesús predica sobre el arrepentimiento. Lucas 15:10 Jesús predica sobre el arrepentimiento. El segundo paso, mis hermanos, es dejar el pecado. Amén. Dejar el pecado. Entonces uno se arrepintió de lo que estaba haciendo, de lo mal que ha hecho, pero ahora uno deja el pecado. Amén. Deja el pecado. Dejar el pecado que antes uno tenía placer en cometer, ¿verdad? Un ejemplo, la mentira o la pornografía, la idolatría. Uno antes era idólatra, uno le gustaba mirar cosas sensuales, la codicia, y uno hacía esto naturalmente, iba a acostarse a dormir y como que no sentía ninguna pena, ningún dolor, como que diciendo, no he hecho nada malo, porque uno está en el tiempo de la ignorancia. La Biblia llama el tiempo de la ceguera espiritual, que el Dios de ese siglo cegó el entendimiento del inconverso, del impío, para que ellos no vean la luz, ¿no? Para que ellos no se den cuenta de lo malo que están. Entonces, dejar el pecado, amén. Y dejar el pecado, mis hermanos. Entonces, el segundo punto, la segunda condición, la segunda evidencia de una verdadera conversión es cuando uno deja el pecado. Amén. Dejar el pecado. Dejar de pecar. Lo que uno hacía malo, ahora uno siente dolor cuando lo hace, a sabiendas, ¿no? Y cuando uno hace también, a pesar de que está luchando en contra de esto, pero uno se siente mal y no quiere hacerlo, no quiere volver a cometer este error que antes cometía, porque el Espíritu Santo está obrando en su corazón y él siente un dolor cuando él comete el pecado. Entonces, esto es una de las evidencias de la verdadera conversión. Amén. De la verdadera conversión. Colosenses 3:5. Voy a leer aquí apenas un versículo. Amén. Colosenses 3:5. Y luego voy a pasar, mis hermanos, los otros versículos para que cada uno pueda leer en su hogar, en su casa, en su coche, ahí a donde esté. Amén. Puedan leer entonces la palabra del Señor. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatrías. Verso 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. Entonces, una de las causas por las cuales uno tiene que dejar el pecado, porque mientras el hombre viva en la práctica del pecado, él es el objetivo de la ira de Dios. Entonces, el deseo de Dios es que el hombre se convierta, como Pablo, como Juan y Pedro allá en Hechos 3:19. Entonces viene tiempo de refrigerio, cuando uno se arrepiente y deja el pecado. Amén. Entonces también otro versículo está en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, Romanos 3, del 23 al 24. Amén. Y tercero punto que quiero destacar de la evidencia de la conversión, de que uno está
convirtiéndose al Señor, porque es un proceso que va a durar toda la vida. Mientras usted y yo vivamos en este cuerpo, vamos a tener que estar luchando en contra de los deseos de la carne. No es simplemente, no es solo un nuevo convertido, esto va para los que también tienen muchos años de conversión, que uno no puede bajar la guardia, uno tiene que seguir haciendo, hacer morir la carne, ¿no? Uno tiene que seguir matando los deseos de la carne. Por supuesto que llega un tiempo que hay pecados que van a desaparecer automáticamente de la vida de uno, que ni siquiera vendrá tentaciones, ¿no? En determinadas áreas, porque hemos logrado cortar de la raíz el mal. Entonces hay que abandonar el pecado, hay que arrepentir en primer lugar, abandonar el pecado. Y el tercer punto que gustaría destacar es confesar. Amén. Confesar tus pecados, la confesión de nuestros pecados. Entonces hay pecados, mis hermanos, que simplemente podemos orar y decir: Señor, perdóname porque he obrado mal. Pero hay pecados que incluso el Espíritu Santo nos va a inquietar, incomodar, a que lo confesemos a alguien de confianza, alguien que tenga la dirección de Dios, mis hermanos, para que seamos libres, amén, para que haya un rompimiento en el mundo espiritual. Entonces, cuando uno esconde el pecado, es peligroso. Hay un proverbio, Proverbio 28, 13. Vamos a leer Proverbio 28, 13. Proverbio está después de Salmos. Proverbio 28, 13. Aleluya. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Los que encubren sus pecados no prosperarán. No habrá progreso espiritual en la vida de alguien que está encubriendo pecado, que sabe que el Espíritu Santo le está inquietando. Tiene que buscar a alguien, confesar lo que ha hecho. Y entonces, mientras uno encubre, no hay rompimiento, ¿no? Entonces es muy importante confesar. El que confiesa prospera y alcanza misericordia. Proverbio 28, 13. También está Santiago 5, 16. 1 Juan 1, 9. Amén. Así que la confesión del pecado, mis hermanos, es la obra que provoca el Espíritu Santo en nuestras vidas. Estoy seguro que todos que me están escuchando ahora, muchos ya hicieron este proceso, ¿verdad? De pasar por ese proceso de arrepentimiento, abandonar y confesar. Hemos tenido que confesar determinados pecados en nuestras vidas, porque hemos sentido que no éramos capaces de romper con esta situación solos, ¿verdad? Y fue la obra que el Espíritu Santo ha provocado en nuestras vidas, y lo sigue provocando. Amén. Así que cuando usted y yo confesamos, ¿por qué confesar? Porque cuando lo confesamos, lo debilitamos. Cuando confesamos, rompemos. ¿Sabes o no? El enemigo no nos podrá acusar porque lo hemos confesado. Cuando usted confiesa una tentación, incluso usted la debilita, ¿verdad? La debilitamos. Y cuando confesamos el pecado, también dice Santiago que somos sanados, porque el pecado va generando cadenas. El pecado escondido nos impide prosperar, nos impide avanzar, impide que el Señor siga obrando en nuestra vida, porque una persona que está verdaderamente arrepentida, mis hermanos, él no tiene miedo de confesar su pecado. ¿Me entendéis o no?
porque Él es libre, Él sabe, no, ahora ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces yo lo confieso porque el Espíritu Santo me está diciendo que lo haga y me voy a quedar libre de este sentimiento de culpa que tengo, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. Así que vamos a orar y que el Señor siga obrando en tu vida, ministrando en tu vida, actuando en tu vida. Amén. Si eres un nuevo convertido, conociste al Señor ahora, recibiste al Señor, pero no sabes qué hacer todavía. ¿Por qué estoy grabando este video? Porque a veces hay gente que me pide, me envía un mensaje, pastor, ahora qué tengo que hacer. Hay gente que vive a 1000 kilómetros de aquí, a cientos de kilómetros de aquí, incluso de otros países. ¿Qué hago ahora, pastor? He entregado mi vida a Jesús, pero ¿qué tengo que hacer? Tienes que congregar, mi hermano, tienes que buscar una iglesia para congregar, seguir creciendo, un lugar donde se está predicando el verdadero evangelio para que siga progresando en el Señor. Amén. Así que oramos. Señor, te damos gracias, te damos gloria, te damos alabanzas. Pedimos, Señor, por estas personas que van a escuchar este audio, Señor, que sean poderosamente tocadas, que sean llevadas al arrepentimiento, al abandono del pecado, a la confesión del pecado, como tu palabra nos enseña, Señor, que no haya ninguna duda, que no haya ninguna resistencia, que todos los espíritus inmundos que están obrando, actuando para que esta persona no haga lo que tenga que hacer, para tenerla atada, manipulada, reprendemos esos espíritus, los mandamos al abismo en el nombre de Jesús. Yo declaro libre mi hermano, mi hermana, por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Os invitamos a que se inscriba en nuestro canal, que comparta los mensajes, haga que estos mensajes lleguen a los lugares más distantes de la tierra, a tus amigos, compañeros de trabajo, familia. Que Dios le bendiga a todos en el nombre de Jesús. También estamos en Facebook, amén, Ministerio de las Naciones para Cristo. Os invitamos que nos siga por ahí y que se inscriban en YouTube también, amén, sobre todo en YouTube, porque la idea es que podamos hacer en directo desde YouTube, amén, que así nos vamos a alcanzar más personas. Dios le bendiga en el nombre de Jesús, mis hermanos.